Dios te bendiga en esta hora. Queremos continuar con nuestro estudio bíblico y hoy nos corresponde hablar acerca de Proverbios capítulo 4. Vamos a estar estudiando este hermoso proverbio, un proverbio que nos habla acerca del camino de la sabiduría y es un camino de vida. Así que hoy vamos a iniciar estudiando este proverbios y antes de hacer la lectura bíblica, quiero hablarte acerca del bosquejo que vamos a estar estudiando. Y este Proverbios capítulo 4 es un proverbio que tiene 27 versículos bíblicos, de los cuales estos 27 versículos los vamos a separar en tres partes. O sea, nuestro bosquejo de hoy va a estar dividido en tres partes. La primera parte conlleva desde el desde el versículo número 1 hasta el versículo número 9. Y estaremos hablando en la primera parte sobre la sabiduría que se transmite de generación en generación. En la segunda parte del bosquejo estaremos hablando desde el verso 10 hasta el verso 19, hablando acerca de dos caminos y dos destinos. Y en la tercera parte de nuestro bosquejo, desde el verso 20 hasta el 27, guarda tu corazón porque de él determina la vida. Amén. Así que estos 27 versículos que vamos a estar estudiando hoy de Proverbios capítulo 4 estarán divididos en este bosquejo en tres partes. Y quiero iniciar en este momento leyendo la palabra del Señor, y quiero llevarte en este momento al libro de los Proverbios en el capítulo 4 y vamos a dar lectura al versículo número 1. Dice su palabra: Oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura. Y queremos iniciar hablando acerca de cómo este proverbio es uno de esos gama de proverbios que nos habla acerca de la enseñanza de un padre o un discurso paterno que Salomón está dándole a su hijo. Del capítulo número 1 al capítulo 9, en los primeros 9 proverbios que vamos a estar estudiando, lo que vamos a encontrar es ese consejo paternal, ese consejo de Salomón hacia su hijo. Y claro, este capítulo 4 no es la excepción, es parte de ese consejo que Salomón está dando. Por eso es que el tema que le hemos puesto a este capítulo número 4 es la sabiduría como camino de la vida. Y es que nosotros encontramos en este proverbio no solamente un conocimiento intelectual, sino una manera práctica de vivir conforme al Señor. Este capítulo número 4 nos presenta una vida o la vida como un camino, o sea, con dos opciones: la vida del justo o el camino del justo o el camino de los impíos. Entonces, en este Proverbios capítulo 4, nosotros vamos a entender que el propósito principal de este proverbio es persuadirnos a cada uno de nosotros como oyentes a elegir el mejor camino, que es el camino que preserva la vida, el camino que dirige al corazón y el camino que determina el destino. Por eso es que iniciando este año estamos estudiando proverbios, entendiendo que allí está la sabiduría, que Dios, ¿verdad?, nos va a hablar a través de este estudio que estamos haciendo diligentemente cada día, meditando en estos proverbios. Y como es un grupo de los primeros 9 capítulos de Proverbios que son consejos paternales, este capítulo número 4 nos está hablando acerca en su primera parte de cómo la sabiduría se transmite de generación en generación. Por eso es que nosotros encontramos este primer verso que dice: Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, porque os doy buena enseñanza. Entonces aquí nosotros encontramos esa palabra que dice oír, que significa escuchar obedientemente y no solamente oír sonidos, sino atender lo que se le está diciendo.
Cuando hablamos de la sabiduría, estamos hablando de una sabiduría no improvista, sino una sabiduría heredada. Porque aquí el Padre habla desde su propia experiencia. Él dice, Salomón en el versículo 3, porque yo también fui hijo de mi padre. O sea que entendiendo que David también a Salomón lo sentaba para hablar, para enseñarle, para darle consejos, para entender sabiduría. Entonces, Salomón ahora, entendiendo ese patrón que él recibió, esa herencia que recibió de su padre David, ahora Salomón también lo está haciendo porque dice que la sabiduría, porque él también fue hijo de su padre, es una sabiduría heredada, no una sabiduría improvisada, porque el padre habla desde su experiencia. Y qué importante es reconocer que hay tantos consejos que nosotros hemos recibido que no deberían de quedar al vacío, sino que hay tantos consejos que hemos recibido de padres, de abuelos, de personas mayores, que son consejos que nos traen para bien. Por eso es que Salomón le está diciendo a su hijo, hijos, oíd la enseñanza de un padre. Es importante tener una escucha activa cuando nosotros escuchamos la palabra del Señor, el consejo de Dios para nuestra vida. No solo debemos de oír por oír, sino que tenemos que tener un corazón y un oído abierto para entender el consejo que nosotros estamos recibiendo. Luego dice la palabra del Señor en el verso número 4. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones y guarda mis mandamientos y vivirás. Una sabiduría heredada, una sabiduría de generación en generación. Y creo que al ver el ejemplo de David con Salomón y ahora Salomón con su hijo, es algo que nos debe de hacer a nosotros reflexionar y meditar en nuestro día a día. Es qué estamos haciendo nosotros con las nuevas generaciones. Estamos enseñándoles, estamos instruyéndoles, estamos sentándonos con nuestros hijos, hablando la palabra del Señor, repitiendo la palabra del Señor. O quizás tú eres una persona que no tiene hijos y tú dices, bueno, esa palabra no aplica para mí. Pero déjame decirte que no solamente es con nuestros hijos biológicos, sino que también hay hijos espirituales que nosotros tenemos, personas que están dependiendo espiritualmente de la palabra y de la fortaleza que nosotros le podamos dar, pero que necesitamos nosotros instruirles y enseñarles para que no siempre sean niños espirituales, sino que también ellos puedan crecer en el conocimiento de la palabra del Señor. ¿Realmente tú tienes un hijo espiritual o tú estás instruyendo a tus hijos biológicos? ¿Estamos llevando esta palabra o esta sabiduría de generación en generación? ¿O somos esa generación de personas que nos vamos a callar y que mejor otras voces van a hablar? ¿O que quizás alguien más va a instruir? ¿O nosotros seremos esa generación que nos detenemos de lo que estamos haciendo y tomamos, como dice la palabra del Señor, por tanto, id y haced discípulos, tomar a alguien para enseñarle la palabra del Señor, para instruirle, para guiarle, para que crezca en el conocimiento del Señor? Muchas veces nosotros pensamos que servirle al Señor a veces solamente se debe hacer desde el púlpito o desde una plataforma o desde un micrófono. Pero realmente creo que el enseñar la palabra de Dios, instruir y guiar, se puede hacer desde una mesa del comedor donde tú decides sentarte con los tuyos, desde el sofá de tu sala, de tu casa. La instrucción se puede dar cuando tú vas en un vehículo y vas con tus hijos y tú les vas hablando de la palabra del Señor. O sea, no importa el lugar donde sea, no debe de ser específicamente un solo lugar, sino en cada espacio que el Señor nos permita tener esa actitud que tenía Salomón hacia su hijo de poder instruir, porque le está diciendo, oíd hijos, oíd, 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 prestad atención.
Creo que nosotros como padres tenemos tantas oportunidades para enseñar y para guiar a nuestros hijos de muchas maneras. Cuando andamos por el camino, antes de acostarnos, estando en nuestra casa, estando en la calle. O sea, hay muchas maneras donde nosotros podemos enseñar esta palabra para poder guiar a otros en el conocimiento y en la sabiduría que el Señor desea. Por eso más adelante dice, versículo número 9, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia y no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Está diciéndole, no te olvides lo que te estoy enseñando, recuérdalo, que no se te olvide. Adquiere esa sabiduría. La sabiduría no es automática, no es instantánea, se consigue con búsqueda, con propósito. Búscala, dice, y luego dice, no la dejes, ella te guardará, ámala y ella te conservará. Sabiduría ante todo adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Porque será adorno de gracia, dará a tu cabeza y corona de hermosura te entregará. Lo que está diciendo en esta primera parte de nuestro bosquejo que estamos estudiando es el mandato de adquiere sabiduría, busca la sabiduría, o sea, entendiendo que la sabiduría no se consigue automáticamente, sino que requiere intención y requiere esfuerzo. Te felicito si hasta aquí no te has rendido y empezaste desde enero 1 y estamos hoy en enero 4 y no dices, ay, qué aburrido. No, una palabra que tú escuchas puede llenar tu corazón, te puede ayudar. Y cuanto más si agarras diariamente esta lectura, ¿verdad? De hoy estamos con Proverbios 4. Entonces, la sabiduría se adquiere buscándola intencionalmente y con esfuerzo. La palabra sabiduría nosotros encontramos que viene desde el hebreo okmah, que significa o que incluye un discernimiento moral, el temor a Dios y la habilidad para vivir correctamente. No solamente es decir, oh, yo soy sabio porque soy muy astuto. No, ¿cómo vives? ¿Vives correctamente en todas las facetas de tu vida? ¿Temes al Señor, que es lo más importante? Y tienes un discernimiento moral entre lo bueno y lo malo. Eso es sabiduría. Por eso es que la fe y la sabiduría bíblica no empieza con cada uno de nosotros, sino que termina con nosotros, si nosotros no la transmitimos. O sea, tú puedes ser una persona sabia, tú puedes ser una persona que puede dar consejos, tú puedes dar una persona que sabe mucho. Y creo, hermanos, que eso es una de las cosas por las cuales estamos haciendo estos videos. No para que me conozcas, sino para decirte, hay algo que yo puedo aconsejarte, algo que puedo darte, que el Señor me lo ha dado y no quiero quedarme con eso. Que esa sabiduría que ya Dios empezó a hacer en mi vida, también yo quiero transmitirla a otras personas. Y creo que tú también. Esa sabiduría que tú ya tienes no se termine contigo, sino que sea una sabiduría que se transmita de generación en generación. Eso fue lo que hizo David, eso fue lo que hizo Salomón. Una sabiduría que se transmite, un consejo que se transmite, una enseñanza, un temor a Dios, un principio bíblico que no se queda guardado, que cuando tú te mueras dices, oh, pero no le prediqué a nadie, no le enseñé a nadie y te quedaste callado porque tú piensas que necesitas un micrófono, una plataforma, un púlpito para predicar, pero nosotros día a día podemos ser esas personas que transferimos, personas que damos o que transmitimos lo que es esa sabiduría. Un padre que enseña a su hijo, por ejemplo, a manejar el dinero con principios bíblicos, o sea, con honestidad, con generosidad, no solo le está dando consejo financiero, sino que le está dando un estilo de vida. Pues así funciona también la sabiduría bíblica. Se vive, se modela y se transmite, porque tampoco de nada te sirve dar buenos consejos y tú no vives esos consejos. Así que vas a aprender a dar esos consejos, a transmitir esa sabiduría, pero a mostrar en tu vida
en la manera en cómo tú te conduces, esa sabiduría para que otros lo puedan ver. Bien, en la segunda parte de este bosquejo, del versículo número 10 al versículo número 19, nosotros encontramos un esquema un poco diferente de estos versículos anteriores. Y es que en esta parte nosotros podemos ponerle como título, son 2 caminos, 2 destinos, porque está haciendo una comparación o una antítesis hablando de cómo es la vida de la persona que camina en justicia o cómo es el camino de la persona que camina en lo que es la oscuridad. Porque el camino de la sabiduría te he encaminado, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, dice el versículo número 18. ¿Qué es lo que está diciendo desde el versículo número 10? Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. O sea, 2 caminos. Mira, hijo, si tú quieres vivir bien, hermano, si tú quieres vivir en el camino de la vida, se te va a multiplicar los años. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres no se estrecharán tus pasos, y si corrieres no vas a tropezar. Retén el consejo y no lo dejes. Guárdalo, porque eso es tu vida. Entonces está presentándonos en esta primera parte de esta segunda parte del bosquejo lo que significa caminar siendo una persona con sabiduría, una persona que camina en la justicia, una persona que atiende el consejo, una persona que guarda el consejo, que retiene el consejo en su corazón. Dice que cuando anduviese por el camino de la sabiduría, ella te va a encaminar. Y me encanta escuchar esto, porque cuando nosotros somos sabios, la misma sabiduría no solo nos ayuda hacia dónde nosotros vamos a conducirnos, sino que el camino por el cual nosotros vamos a andar. La sabiduría, dice, te encaminará y te guiará por veredas derechas por donde tú debes de andar. Esa es la primera parte donde nos está hablando de un camino de vida. Porque estamos en esta segunda parte del bosquejo, 2 caminos, ¿verdad? 2 caminos, 2 destinos. Entonces, el primer camino es el camino de la vida, el camino de la sabiduría, el camino del temor del Señor, el camino que te va a guardar, que va a apartar tu pie, que te va a guiar por veredas de la verdad. Pero luego encontramos la antítesis de lo que significa el camino de la impiedad. Por eso es que nosotros encontramos en el verso 14, no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella y pasa, porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer alguno, porque comen pan de maldad y beben vinos de robo. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va de aumento hasta que el día es perfecto. O sea que lo que nos está diciendo, es importante reconocer que el camino que nos está presentando la sabiduría es un camino de vida. Que el camino de los justos es un camino progresivo. Me encanta el verso número 18, porque dice que va de aumento hasta que el día es perfecto. Que tú no seas la misma persona que fuiste el año anterior. El reto cada vez que viene un año nuevo es ser mejores, es ser mejor persona, es estar más cerca de Dios, es tener una conexión con el Señor. No es que viene un nuevo año y que muchas veces por cliché nosotros decimos esa frase, feliz año nuevo, que sea un próspero año, pero realmente nosotros entendemos bíblicamente que la prosperidad, que la bendición viene cuando nosotros tomamos la decisión de elegir el camino de la vida, el camino de la sabiduría. Pero este camino es un camino progresivo.
Es importante reconocer que no soy lo mismo de ayer, que soy una persona que ha cambiado y que mañana no puedo ser lo mismo que soy hoy, porque hay algo que ha sido transformado, hay algo que ha sido cambiado en mi vida. Y eso es el consejo en este año, que nosotros, dice que la vida del justo va en aumento, o sea, es progresivo, hermanos. Si tú antes, por decir un ejemplo, vivías pensando mal de las personas, o sea, cambiemos ese tipo de pensamiento. No a todo le busques lo negativo, que esa mente vaya siendo transformada y llevemos sujeto ese pensamiento a Cristo, cautivo al Señor. Si antes tú dices frases vulgares, malas palabras, como nosotros muchas veces decimos, espérate, ya no más. Que vayamos poco a poco. Si antes tú eras una persona que poco se congregaba, que poco buscaba del Señor, que poco oraba, poco lee la Biblia, que este nuevo año haya un poco más de entrega. Es un camino progresivo, el camino de la sabiduría, porque la vida del justo es como la luz de la aurora, o sea, hasta que el día es perfecto. Cuando nosotros vemos a las 3 de la mañana todo está oscuro, a las 4, a las 5, 6, empieza todo a aclarecer a tal punto que la claridad perfecta llega a las 12 del mediodía, donde el sol está en un ángulo recto sobre la ubicación de la tierra. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros podamos alumbrar a ese nivel. Pero quizás nosotros estamos a las 2 de la mañana todavía en nuestra vida. Todavía hay áreas de oscuridad a las 3, a las 4, a las 5. O sea, para que el día evolucione se necesita un proceso. Nuestra vida también debe de ser ese proceso. Nuestra vida debe de ir poco a poco. Lo triste es que nosotros nos vayamos apagando en lugar de irnos encendiendo y en lugar de más irnos alumbrando. Por eso estamos hablando que en esta segunda parte del bosquejo entendemos que hay dos caminos y además de eso hay dos destinos. Hay gente que dice a dónde Dios me va a mandar, no, a dónde tú elegiste y cuál es el camino que tú elegiste. Porque el camino de los justos es progresivo, va poco a poco perfeccionándose como la luz de la aurora, dice el verso 18. Pero el verso 19 dice que el camino de los impíos es oscuro, no saben en qué tropiezan. La oscuridad simboliza confusión moral y espiritual, o sea, la gente quiere vivir en pecado y de hecho en nuestras iglesias vemos eso, gente que está en la iglesia y viviendo una vida de pecado, eso significa que está en oscuridad. La sabiduría, el camino de la vida es un camino de luz. Por eso es que dice el verso 19, que el camino de los impíos es oscuro y ellos no saben en qué ellos tropiezan. Por eso el texto no dice que es el justo, el que no tropieza, sino porque el justo es el que tiene la luz para levantarse. Entonces aquí encontramos dos caminos, el camino de la luz y el camino de la oscuridad. Aquí encontramos el camino de la sabiduría y el camino de la impiedad. Y por tal o por ende, esto nos habla acerca que hay dos destinos totalmente diferentes, pero nosotros decidimos cuál es el camino que nosotros tenemos que elegir. Un ejemplo de ello sería dos jóvenes que comienzan de igual manera en una misma escuela, con los mismos recursos financieros, pero uno decide vivir con temor de Dios y el otro ignora los principios bíblicos. Al principio esto no parece como que no hay diferencia, pero con el tiempo el que decidió vivir con los principios bíblicos camina con claridad y con propósito. Y el otro camina en confusión y en oscuridad. Entonces, la luz siempre revela cuál es el rumbo, nos da claridad, nos guía hacia donde nosotros podamos caminar. Pero el que elige un camino sin el temor de Dios comienza a confundirse, comienza a entrar en esa confusión moral, a no poder discernir entre el camino malo que está, y entonces allí es donde las personas tropiezan. Desde la niñez, desde la juventud. Por eso yo siempre digo que es importante reconocer, a más temprana edad nosotros reconozcamos el camino de la sabiduría, el camino de la vida,
menos errores nosotros vamos a cometer. No significa que no nos vamos a equivocar, pero nos vamos a evitar un montón de errores porque la luz está en el camino de la sabiduría. Bien, ya en la tercera parte de nuestro bosquejo, desde el verso 20 al verso 27, siempre de este capítulo número 4, nos habla acerca de cómo guardar nuestro corazón, porque de nuestro corazón depende la vida. Dice el verso 20, Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida los que la hallan y medicina a todo tu cuerpo. Y sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Apártate del mal. Amén. Amén. En esta tercera parte de nuestro bosquejo, nosotros encontramos cuán importante es guardar nuestro corazón, porque de lo que guardamos en nuestro corazón determina nuestra vida. Por eso en el verso 23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Cuando hablamos del corazón, no estamos hablando del órgano físico que bombea la sangre y que lleva la circulación de la sangre a todos los órganos de nuestro cuerpo. Cuando la Biblia habla del corazón, está hablando del centro de nuestras emociones, está hablando de nuestra voluntad y de nuestra mente, de la manera en que nosotros pensamos. Entonces, cuando la Biblia dice sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida, ese corazón no es solamente emociones, incluye mente, incluye voluntad, incluye decisiones. Por eso la Biblia dice guarda, implica que nosotros seamos vigilantes, constantes, así como un centinela, como un vigilante, ¿verdad? Está pendiente de lo que le toca cuidar. Así nosotros tenemos que cuidar y ser muy vigilantes de nuestras decisiones, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones. Es necesario que nosotros seamos vigilantes porque dice, guarda, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es necesario que nosotros aprendamos a guardar nuestro corazón, porque nuestro corazón implica o conecta con nuestra boca, con nuestros ojos y con nuestros pies. Esto significa de que la manera en cómo nosotros miramos, la manera en cómo nosotros hablamos, la manera en donde nosotros hacia dónde nos dirigimos, eso es bien importante. Porque la boca habla palabras, el corazón es la fuente, los ojos enfocan, pero los pies dan dirección. La vida espiritual se descompone de adentro hacia afuera y no es al revés. La gente cree que primero es de afuera hacia adentro, pero no. A veces, por eso es que muchas veces nosotros nos convertimos en religiosos, porque nosotros pensamos que me debo de cambiar por fuera, pero muchas veces adentro está malo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Luego de tu corazón comienza ese cambio exterior. Así es que es importante reconocer que la vida espiritual comienza de adentro hacia afuera. Y de esa manera también se descompone. Porque hay mucha gente que puede estar muy bien vestida, que parece cristiana, pero está descompuesta de su corazón. Así que es importante entender que cada vez que una persona constantemente está consumiendo contenido dañino como mentiras, inmoralidad, odio, o sea, está en medio de chismes, esa persona puede aparentar estar bien, pero tarde o temprano esa persona va a reflejar con sus palabras y con decisiones, ¿verdad?, lo que tiene en su corazón. El problema empezó en las acciones. Entonces, por eso nosotros tenemos que cuidar nuestro corazón. Para cerrar, como conclusión de estos 27 versículos, la sabiduría bíblica es relacional y es práctica, no solamente es intelectual. Salomón
transmitió la sabiduría a su hijo. Es relacional. La vida cristiana es un camino progresivo, no es un evento instantáneo. Yo quisiera a veces orar por la gente y decir, recibe la santidad y ¡fum! Y se te acabaron todos los problemas. No sucede así, sucede poco a poco, progresivo, como la luz de la aurora, poco a poco. Por eso es que es necesario congregarse, hermanos, porque hay gente que cree que ya no necesita congregarse, que ya no necesita orar, que ya no necesita leer la palabra del Señor. Esto es progresivo. Y luego la obediencia nos trae la luz, porque el pecado produce oscuridad. Así que ese es el bosquejo en este día sobre Proverbios capítulo 4. Espero que haya sido de mucha bendición y que puedas seguir estudiando esta palabra. Dios te bendiga.